días, buenas tardes y buenas noches para todos los que estén mirando este video en este momento. Quiero hablar por parte del Padre. Asimismo ha sido la presencia del Padre. Ha sido la presencia mía el poder subir videos, poder subir este video, para que muchos sean enriquecidos y muchos sean ministrados y administrados en lo que tiene que ver la gran administración de parte del Señor movido por sus dedos. Hoy te vengo a compartir algo que nació de parte del Padre, pero que fue a su presencia dado de su parte, a parte mía, para que así en este mismo y preciso instante se pueda dar a detallar en gran manera. La santidad. ¿Qué es la santidad? Se puede entender de que la santidad es algo que ciertamente se debe de vestir, o algo que se debe de manifestar por medio del habla, o algo que se debe de manifestar por medio de escritos, o algo que puedes absorber por medio de la palabra, pero va más allá. Se da a entender en su palabra de que sin santidad nadie verá al Señor. Dado a entender esto es que sin santidad, o sea, sin vivir en santidad, sin vivir en purificación, sin vivir en un constante renovamiento espiritual, de manera que podamos ser enriquecidos, de manera que podamos ser llenos, de manera que podamos ser saciados por parte del Padre, no podremos vivir en lo que tiene que ver una gran abundancia de parte del mismo en nuestra vida, y asimismo poder experimentar lo enriquecedor que es de parte del Padre, poder tener las riquezas de gloria dentro de nosotros, y asimismo poder experimentar una de estas abundancias, una de estas riquezas en gloria que es la santidad. Se puede entender de que la santidad es lo mismo que ser santo, pero son dos cosas diferentes. Santo ya viene siendo un legado, viene siendo un estado en el cual puede estar un ente, o se podría decir que una persona en la cual no sale, en la cual se mantiene, en la cual se vigila, en la cual se supervisa a sí mismo, y en la cual pide al mismo Dios Todopoderoso Altísimo, el cual pide al Altísimo que lo mantenga, y por lo cual también demanda de sí un apego completo hacia lo que tiene que ver el Creador del cielo, de todo el universo. Con esto mismo se da a entender en cierta forma un poco en detalle, al detalle, en lo que tiene que ver lo que es ser santo. Los mismos ángeles son santos, y los mismos ángeles, a pesar de que experimentan entre cierta forma con nosotros muchas manifestaciones y asimismo interactúan con nosotros en cierta medida, tienen que vivir en la presencia del Señor, porque después de todo, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, eso es una parte en la cual se puede hablar sobre lo que tiene que ver la manifestación de ser santo. Pues bien, ahora lo que es la santidad viene siendo un constante renovamiento, como se había dicho, o una constante purificación, pero más una vivencia día a día de poder despegarse aquello que es apego a nosotros, que no debe de estar en nosotros y que nos puede llevar a una escala aún más alta de poder estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Asimismo podemos dar a entender y explayar de que la santificación es aquello que el Padre nos da enriquecedoramente y que nos permite poder obtener mediante el estudio de su palabra, mediante una conexión con Él mismo, mediante un escuchar su voz y mediante también una conexión a todo lo que tenga que ver el Padre, sean escritos,
sean rollos, sean papiros, sean alabanzas, sean salmos, sean himnos, sea cualquier tipo de cosa que lleve al Padre, siempre y cuando se mencione el nombre del Señor o tengas una conexión en gran manera con lo que te conecta al cielo, eso puede dar a entender en gran manera de que realmente puede llevarte a una santificación y una conexión del alma con el Espíritu del Padre, con lo que te lleva al Padre, con lo que te conecta al Padre, con lo que te mantiene al Padre enlazado, conectado, a tal manera que puedas experimentar lo del cielo a la tierra, o aún más. Asimismo, la santificación es un regalo en gran manera. Lo que dice claramente en el Nuevo Testamento, en Romanos 12:2, se puede detallar. No os conforméis, así mismo dice la Escritura, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, de la renovación. ¿Pero de cuál renovación habla? De la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de entendimiento, viene siendo la capacidad de poder entender cosas de manera natural, cosas mismas que tienen que ver de lo espiritual o inclusive que se escapan del entendimiento humano. Pero cuando habla de la renovación, esto en conjunto, renovación de nuestro entendimiento, es la constante purificación de nuestra vida. Es en pocas palabras la santificación de cómo podemos ver las cosas. Porque claramente podemos tener un ente, mejor dicho, tenemos un ente. Y ese ente, por ese lente, es que podemos ver, es que podemos visualizar las cosas que se ven y así aún las cosas que no se ven. Y por medio de esto podemos experimentar y podemos analizar las cosas que entran a nuestro espíritu, recibidas por parte de Dios, y que asimismo son digeridas por medio del análisis hacia aquello lo cual nos lleva del Padre. Porque ciertamente por medio del lente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de poder captar aquello que viene del parte del Padre, podemos recibir una llenura de parte del Espíritu Santo hacia nuestra vida y que nos enriquece en gran manera. Hacia tanto que podemos tener a tal punto una mejor conexión y más enlazable con el Espíritu Santo. Asimismo, el Padre nos ha dado la santificación de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra alma y de muchas otras áreas y partes de nuestra vida que no podemos entender y no podemos ver aún todavía, porque el Padre no nos ha dado a vislumbrar, porque no nos los ha querido mostrar, porque ciertamente, en cierta forma, esas cosas, muchas de ellas, es mediante el procedimiento de la renovación, así como de nuestro entendimiento, también de nuestra vida. Y se puede entender de que la misma renovación de nuestro entendimiento, el mismo entendimiento viene siendo de nuestra vida. Si lo podemos entender así, por medio del lente. Pero nuestro entendimiento es en poca palabra el entender las cosas. Pero la santificación, a pesar de que viene siendo un sinónimo del mismo, también lleva más allá. Claramente, Pablo habla en lo que tiene que ver hasta alcanzar la estatura de aquel varón perfecto cual es Cristo. El solamente poder analizar en mente aquello que de parte del Padre viene
podemos entender de que en gran manera viene siendo como un espejo a nuestra vida, a tal punto que ese espejo nos revela las inseguridades, imperfecciones, impurezas, pecados, normativas que muchas veces nosotros nos ponemos y cosas que a nuestros ojos, a la vista de todos, a la vista de muchos, no se ven, y que solamente los escogidos, elegidos del Padre, y asimismo los mismos ministradores del cielo pueden ver a través del lente de Dios. Y ese lente de Dios se puede hablar, y eso se podrá hablar más a detalle en otro momento, sobre lo que tiene que ver el lente de Dios, sobre cómo ver las cosas como Dios la ve, o mejor dicho, tener una copia, una mínima copia de cómo sería ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Pues bien, la santificación es necesaria. Por medio de la santificación se purifican cosas en nuestra vida. Por medio de la santificación se purifican cosas que tenemos manchadas, que mantenemos manchadas nosotros mismos y que muchas veces no nos percatamos y no nos queremos concientizar hasta cierta forma de que desde lo que queremos realmente nos lleva a una destrucción de nuestro propio ser, a una destrucción de nuestra propia alma, a una desconfiguración de nuestra propia vida, a una fragmentación de nuestra propia alma, a tal punto que no podemos ser quien realmente somos, que nuestra propia personalidad se ve fragmentada, se ve distorsionada, se ve rota y se ve dividida en pedacitos. De manera que solamente podemos ser parte de nosotros cuando algunas veces alcanzamos cierto ímpetu. Y que ese ímpetu es el que nos lleva en cierta forma a poder llevarnos a conciencia, a una conciencia ciertamente elevada que el Padre nos permite. Y que ciertamente también es entristecedor por el hecho de que esas fragmentaciones de nuestra personalidad las experimentamos momentáneamente y que quizás en un tiempo no la volvamos a experimentar hasta poder analizar nuestra vida, hasta que nos podamos autoanalizar nosotros mismos, de ver ciertamente cómo somos, porque muchas veces nosotros decimos yo soy así, yo soy asado, pero ciertamente ¿qué somos? El cómo somos se nos va de la cabeza, se nos aleja de nuestra mente. Y de la única manera que nosotros, por parte del Padre, podemos tener ese análisis, es que le pidamos a Dios, o en su misericordia, Él nos las pueda otorgar, o nos pueda permitir el poder investigar y poder hallar respuestas de aquello lo cual nosotros buscamos. En cierta medida, el Padre parece tener una balanza en la cual está todos nuestros pecados e inseguridades, y del otro lado todas nuestras recompensas y todas nuestras cosas que nosotros podamos obtener en base al Padre. Y que cada vez que vamos alejando cosas de nuestra vida, cada vez que nosotros alejamos cosas que nos hacen sentir dañinas, que nos hacen sentir inseguros, inseguras, que nos hacen ver cómo se manifiesta el Padre y cómo podemos tener una perspectiva errónea
de cómo ver las cosas del cielo, inclusive de cómo hasta ver nuestra familia y cómo ver la realidad que engloba el mundo. Esto no de nosotros, esto es un análisis de lo que tiene que ver la óptica divina. En cierta forma, la santificación es esencial, es completamente natural, pero estamos hablando de lo que tiene que ver la santidad. Así que, asimismo, podemos dar a entender de que la santidad es aquel estado que nos mantiene conectados, unidos al Padre. Se podría entender de que la santidad viene siendo un hilo de conexión que traspasa y trasfonda cualquier tipo de distancia que podemos tener del Padre. Un hilo que, a pesar de que puede ser muy delgado, es muy luminoso y muy brillante, porque es aquello que nos mantiene agradables al Padre, que nos puede hacer ganar su favor y nos puede llenar y coronar de galardones que el Padre nos otorga, que el Padre nos da. Ciertamente, sin la santidad, el mismo Moisés no podría haber tenido el margen para poder mirar al mismo Dios de espaldas, para poder, en pocas palabras, tener un encuentro con Dios cara a cara. Asimismo, si no fuera por la santidad, profetas como Eliseo no podrían ver la manifestación de Dios aquí en la tierra. No podrían tener un encuentro con Dios a tal punto que estuvieran, en pocas palabras, experimentando lo natural y lo sobrenatural de Dios. Si no fuera por la santidad, el mismo Enoc que caminó con Dios no podría ascender al cielo. No podría experimentar de parte del Padre lo que Dios quiso, lo que Dios manifestó en su vida, lo que Dios le hizo manifestar a otros, y a través de él poder llegar y llenar la vida de otros. Asimismo, también la santidad es aquella llama que nos purifica, que nos redime, que nos transforma. Es aquella llama que es menospreciada, que puede ser menospreciada por muchos de nosotros, a tal punto que simplemente pensamos: yo no necesito la santidad. Después de todo, tengo la oración. Con la oración puedo conectarme con Dios y pedirle lo que deseo. Ojo, lo que deseo muchas veces no es lo que necesito. Lo que necesito es lo que en realidad debo de desear. Porque es aquello lo cual me mantiene seguro, lo cual aleja la inseguridad de mí, lo cual me mantiene perfecto estado, lo cual me enriquece, lo cual me embellece, lo cual me otorga y me dota de gracia del Padre. Sin aquella llama la cual es la santidad, ¿cómo podríamos estar cara a cara con el Señor? Si el mismo Moisés, que solamente lo vio de espaldas, a tal punto fue transformada su vida que cuando fue hacia el pueblo se mostró con un velo en la cara, porque era tanta la gloria manifestada en ese entonces, que se le fue manifestada a él,
que su rostro resplandecía, brillaba de la tanta gloria que manifestaba en aquel entonces. Si él mismo, que vio la manifestación de día nubes, nubes de día y fuego de noche, ¿qué sería de nosotros sin ese fuego, sin esa santidad, sin esa santificación que nos mantiene unidos? Si no fuera por esa misma santificación que nosotros debemos de tener inculcados en nosotros para poder llegar a entender lo que el Padre quiso desde un entonces, y que nosotros, por tener una venda de incredulidad, que ese es otro tema, no podríamos inclusive ver lo que el Padre nos otorga muchas veces de parte del cielo, del mismo cielo, del tercer cielo del cual viene el Padre. Se nos viene manifestando cosas que nosotros no experimentamos, que nosotros no sentimos, que nosotros no vemos, por no estar conectados con el Padre. Por medio de las santidades que podemos experimentar estas cosas, y que no estamos experimentando. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la atención necesaria, porque no le estamos dando la atención adecuada. Y por medio de eso es que nos perdemos de muchas cosas, de cosas que el Padre nos quiere otorgar en el momento, que nos tiene preparados. Cuántos regalos manifestados que en el momento el mismo Padre nos quiere otorgar, nos quiere dar, y no lo recibimos. Y que muchas veces, por misericordia, el Padre nos lo manifiesta en el plano físico, en este aspecto. Y que por misericordia lo experimentamos, y se nos ha manifestado en bendiciones, o en una compra que nos llega en el día, o en una bendición, o en una buena noticia que nos da alguna persona, o en una buena noticia que inclusive se nos puede llegar hacia un familiar, o de algo que pase en nuestra vida, que nos pudo haber pasado de manera desafortunada a algo, y el Señor nos libra en el momento y nos quiere librar y lo hace. Esa es una manera de cómo se manifiestan las bendiciones del cielo. Pero hay momentos en los cuales nosotros estamos anodados, prestando atenciones innecesarias, prestando atención a cosas del mundo, a cosas mundanas, a los afanes de vida, a cosas que no nos enriquecen, a cosas que no nos apasionan, sino que nos matan el sentimiento de sentir, de poder ver, de manifestar, de poder experimentarlo, de que parte del Padre podemos estar viviendo y nos puede enriquecer y aumentar aún más en un estado de gloria, que de parte del Padre podemos manifestar a otros, y que no lo estamos haciendo por medio de que no vivimos un estado de santidad necesaria. ¿Cómo podemos ver cosas? ¿Cómo podemos experimentar cosas? ¿Cómo podemos decirle a otros, aquellos que están afuera, lo que el Padre hizo por nosotros, lo que el Padre nos sacó, lo que el Padre sacó de nosotros? ¿Cómo podemos decirle a otros hermanos y hermanas las experiencias? ¿Cómo podemos decirle, de eso nos sacó Dios, de eso me sacó Dios, de eso te sacó Dios? Cuando estamos muertos en deseos, cuando estamos muertos en pasiones, cuando estamos entregados al mundo,
cuando el Señor nos vive reprendiendo constantemente y nos vive redarguyendo, y cuando ve necesario rompernos, nos rompe para volver a hacernos de nuevo y mantenernos en un estado de santidad, para poder estar allegado al Padre, para poder estar allegado al Espíritu Santo, para poder estar allegado a las cosas que quiere ver el Padre manifestado en nosotros, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente estamos en un estado donde tenemos los ojos vendados, donde estamos queriendo estar reacios a aquello que simplemente y en gran manera, llanamente nos alimenta. Como hijos de Dios, nos apasiona, nos da experiencia, nos llena, nos enriquece. ¿Por qué llanamente cedemos nuestra voluntad al mundo y no la de Dios? Quizás no la cedamos completamente, pero, ojo, te tengo una buena noticia. Todavía estás en esta tierra, todavía el Padre no ha venido, todavía tenemos tiempo de poder enmendarnos de nuestros errores, de nuestras afrentas, de nuestros dolores, de aquello que nosotros causamos en sentimientos no positivos al Padre. ¿Cómo crees que nos sentimos? ¿Cómo crees que se sentiría el Padre al ver lo que estás haciendo ahora? Al ver que en vez de estar viendo este video, en vez de estar enriqueciéndote en algunos otros videos, en algunas otras experiencias, en algunos otros predicadores, como Juan Carlos Arriaga, como Benny Hill, como gente que te enriquece, como Kathryn Kuhlman, como gente que verdaderamente te apasiona. Gente que verdaderamente te catapulta. El solamente escuchar sus experiencias dices, wow. Pero saber que las puedes experimentar y aún más allá, es lo que te catapulta aún más, es lo que te asciende a un grado más alto de poder estar conectado con el Padre. Y así queremos nosotros estar viendo novelas, estar viendo videos que nos entretienen. Y ojo, no estoy diciendo con esto de que esté mal. Ojo, estamos en esta tierra y somos seres humanos. A pesar de que somos hijos del Padre, que experimentamos, estamos en carne. Y no estoy hablando de carne de concupiscencia en cierta manera, sino en carne propia, en carne de humanidad, en carne de ser humano, de ser pensante, de ser impuro, de estar englobado en este mundo, de estar englobado de pasiones, de poder ver, experimentar de que estamos en un mundo con tecnología, con modernismo, con muchas otras cosas que nos puede ofrecer, y que de cierta forma, a pesar de eso, podemos y tenemos que sacar el tiempo para y el Padre que es necesario. ¿Por qué? ¿Acaso no queremos que el Padre esté más conectado a nosotros? ¿Acaso no queremos que el Padre nos hable más audiblemente? ¿Acaso no queremos escuchar mejor y más el Padre? ¿Acaso no queremos saber más del Padre? ¿Acaso no queremos tener más el corazón del Padre?
¿Acaso no queremos estar más al lado del Padre? ¿Acaso no queremos que el Padre se manifieste en nosotros? ¿Acaso no queremos ser una habitación para el Padre? ¿Acaso no queremos sentir su presencia? ¿Acaso no queremos aún más su Espíritu Santo? ¿Acaso no queremos que el Padre en gran medida nos apasione? Que busquemos algún rinconcito por ahí y queramos estudiar del Padre. Hablemos con el Padre. Dialoguemos con el Padre como a una persona normal. Eso se vive, eso se respira, eso se huele, eso se experimenta, eso se siente, se late. Pero para eso hay que vivir en una vida de santidad, en una vida de constante purificación continua que tiene que salir de nosotros, porque muchas veces el Padre nos lo da a entender. Oye, purifícate, te quiero purificado, te quiero un poco apartado, aléjate de esto, aléjate de aquello, aléjate del otro, ten cuidado con fulanito, ten cuidado con fulanita, no te alejes, no te acerques a ellos y atiéndeme más a mí, le dice Dios. ¿Y acaso te veo afanado en otras cosas? ¿Y crees que no me estoy dando cuenta? ¿Crees que simplemente estoy pasando la vista gorda y que solamente te estoy bendiciendo y no estoy viendo más allá de tu corazón? No estoy escudriñando lo que necesita tu alma, lo que tiene necesidad tu alma. ¿Acaso no ves los pensamientos que tengo acerca de ti? Que te quiero dar a experimentar, pero no lo valoras porque no pasas tiempo conmigo, porque no lo necesitas. ¿Crees que no lo necesitas y lo necesitas más de lo que puedo necesitarte yo a ti? Porque te quiero ver en una vida de santidad. Porque te quiero ver en una vida de compañerismo conmigo, así dice el Señor. A tal punto que puedas experimentar el corazón mío. Que puedas ver los anhelos y deseos de mi corazón para tu vida. Lo que quiero darte, lo que quiero otorgarte, lo que quiero entregarte con mis manos abiertas, llenas de gracia, llenas de amor, llenas de misericordia. Y que tú no lo valoras. Que tú simplemente das media vuelta y sigues en tus deseos, en tus afanes, en tus anhelos de corazón, que crees que simplemente son anhelos que te pueden llevar a futuro, que te pueden dar un buen deseo y anhelo y un estado de vida, un estilo de vida diferente, que crees que es enriquecedor para ti, pero lo único que está haciendo es apartarte de mis caminos. Así te dice Dios: te deseo más, anhelo más de ti y demando más de ti de lo que tú puedes demandar de mí. Y te quiero en una vida de santidad, en una vida de constante purificación, en una vida la cual tú no te imaginas y quizás te has imaginado, pero no es la imaginación la cual es parecida a la mía que tengo de ti, la cual tengo más de ti. Y constantemente la tengo en mi cerebro, en mi corazón. Y la tengo presente y pendiente para dártela, para bajártela desde el cielo a la tierra y poder inculcártela en tu mente, en tu cerebro y en tu corazón, y puedas experimentar lo que de parte del Padre es necesario.
y asimismo quiere